Sábado 18 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy la continuación del Evangelio de ayer, Evangelio en el que el Señor llevó a Pedro a reparar las tres negaciones que había cometido contra él con tres actos de amor. Hoy continuamos ese Evangelio y concluimos el Evangelio de San Juan. Hemos visto que a lo largo de esta Pascua, el Evangelio de San Juan ha sido protagónico. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, eres discípulo amado. Segundo, no te compares. Tercero, ¿en qué parte de la Biblia está esto? Vamos con el primer punto. Eres discípulo amado. Hay una bella expresión del Evangelio de San Juan refiriéndose a él mismo. El propio evangelista se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Y tradicionalmente entonces se ha resumido esto diciendo que Juan era el discípulo amado. Y uno se pregunta, ¿puede acaso Jesús tener predilectos en su amor? Quiero explicarte esto, querido amigo, porque tú eres un discípulo amado. ¿Cómo es esto? ¿Puede acaso ser un discípulo más amado que otro? ¿Puede acaso un discípulo sentirse más cerca de Jesús que otro? El ejemplo es muy claro. Pensemos en una luz. La luz brilla con igual intensidad a todo el que se quiera acercar. Evidentemente, la luz no alcanza a llegar a todos en la misma magnitud, en la misma intensidad, porque no todos están a la misma distancia de la luz. Mientras más cerca esté de la luz, más brilla sobre mí. Así es el amor de Dios. No es que Dios quiera iluminar con su amor a unas personas más que a otras, sino que la luz está puesta allí, es decir, su amor está puesto allí para todo el que se quiera acercar. ¿Quién es entonces el que recibe más luz? El más amado, el que más cerca está. ¿Quién es el menos amado? El que menos cerca está. ¿Es problema de la luz? No, la luz quiere iluminarlos a todos. Es problema de la decisión del que quiera estar más cerca o más lejos. De esta manera, todos podemos ser discípulos amados si queremos acercarnos suficientemente a la luz. Y por eso el evangelista dice que este discípulo a quien Jesús tanto amaba fue el que se apoyó en el pecho de Jesús y le susurraba al oído en la última cena diciéndole: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Entonces, tú y yo podemos ser discípulos amados si nos acercamos más y más al corazón eucarístico de Jesús. No es una predilección de Jesús sobre algunos, sino que es una aproximación del alma más íntima, más cercana, más profunda al amor de Jesús. Tú eres discípulo amado. Basta que te quieras acercar con mayor intensidad a Jesús. Segundo, no te compares. Pasa algo bastante curioso en este evangelio, y es que Pedro le dice a Jesús, señalando a Juan, el discípulo amado: «¿Y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Creo que hay una enseñanza bien interesante en esta expresión de Jesús, y es: preocúpate tú por tu santidad. No estés mirando la santidad de los demás, no estés comparándote con los otros. En términos generales, salvo contadas excepciones, pero en términos generales, toda comparación en la vida espiritual termina siendo nociva. Digo, hay unas contadas excepciones cuando de repente se necesita trabajar a la humildad
y de repente uno empieza a ver la vida de los santos que a nuestra edad ya habían sido martirizados o ya habían escrito tremendas obras de teología, en fin, cuando uno necesita trabajar a la humildad porque uno cree que va muy bien en la vida espiritual, pues ahí valdría la pena compararse con alguno de estos grandes santos para trabajar en la humildad. Pero repito, estos son contadas excepciones. En términos generales, es bueno no estar comparándose, porque normalmente la comparación puede traer malos sentimientos a la vida espiritual. El primero que trae es, por ejemplo, la envidia. Empezamos a sentir que otros avanzan más, empezamos a preguntarnos si de verdad ese otro tiene la santidad que aparenta tener, empezamos a buscarles defectos para tratar nosotros de igualarnos a ellos, empieza a haber dentro de nosotros un virus, el virus de la envidia. También puede generarse un sentimiento de desánimo. Y empezamos a pensar, este acaba de empezar en la vida espiritual, yo llevo tantos años y este mire cómo va de adelante, cuánto sabe, cuánta devoción, yo llevo 3, 4 veces más que él, más que ella y no sé tanto, y puede entonces el desánimo empezar a hacer mella en el alma. Por eso no es sano compararse en la vida espiritual. Y la respuesta de Jesús es clara. Si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es decir, deja de mirar a los otros y empieza a mirar a Cristo, porque cada alma es distinta. El proceso que Jesús sigue con cada alma es diferente. Repito, habrá contadas excepciones donde compararme con otro me motivará a seguir adelante o me ayudará a trabajar en la humildad, pero en términos generales no es lo más sano. Trata de concentrarte en Jesús, trata de enfocarte en lo esencial, en vivir los mandamientos como Dios quiere, en no estar pensando cuánto he progresado en comparación con este otro, sino en tratar de responder con fidelidad, aún en los pequeños avances que el Señor me ponga. Porque recuerden que nuestro criterio normalmente se equivoca al momento de juzgar la propia santidad y la santidad de los demás. A veces uno cree que la santidad se mide por el conocimiento que otra persona tenga, o que se mide por la cantidad de prácticas espirituales que hace, o que se mide por lo bien que habla la persona. No, recordemos que de santidades solo Dios sabe. Escúchame bien, de santidades solo Dios sabe. Pensemos en aquella pobre, humilde y sencilla mujer que va a la parroquia todos los días, esa sencilla mujer que no tiene idea de tantas intrigas teológicas, que no está tan pendiente de tantos Twitter, de tantos Facebook, de tantos Instagram, de tantos mensajes, que no está como a la moda en lo último de la espiritualidad, sino que está centrada en lo esencial. Va a su misa, adora el Santísimo, reza su Santo Rosario, hace sus mortificaciones, va de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Es una mujer virtuosa, en la casa trata de hacer todo lo que le corresponde, es amorosa, tierna, se esfuerza por vencerse a sí misma. Puede que no sea conocida entre los grupos católicos, puede que no sea una persona admirada como una gran predicadora, admirada como una gran escritora, o una persona con muchos dones, o una persona que desarrolló una enorme espiritualidad. Simplemente es una sencilla mujer que vive la santidad oculta en el corazón de Jesús. No se está comparando con nadie, está centrada en lo esencial, en Cristo. Querido amigo, querida amiga, no te compares. Vive tu vida espiritual centrada en Cristo. Enfócate en el que es y te aseguro que avanzarás más que si te pones a compararte con otras personas. De los demás, aprender lo bueno. De los demás, admirar lo hermoso. De los demás, orar para que el Señor les santifique. Pero tú enfócate en Cristo, en crecer en virtud, en santidad, en oración, en mortificación, en amor a la palabra de Dios, en amor eucarístico, en ser santo. Tercero, ¿en qué parte de la Biblia está esto? Y creo que esta es una de las expresiones más comunes que hemos escuchado a nuestros hermanos separados, a los hermanos protestantes. ¿En qué parte de la Biblia aparece esto o aquello? ¿En qué parte de la Biblia dice que la Virgen subió al cielo? ¿En qué parte de la Biblia dice que podemos ir a misa? ¿En qué parte de la Biblia habla del Papa? En fin, siempre nos preguntan en qué parte de la Biblia, y lo que se esconde en esa pregunta es algo contrario a lo que enseña la palabra. Y es que se supone que todo debería estar en la Biblia. Y resulta que la Biblia no enseña que todo debería estar en la Biblia. Es más, hoy
el último versículo de este Evangelio nos enseña que hubo muchísimas otras cosas que hizo Jesús que no están en la Biblia. Y así dice San Juan: muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Es decir, no todo quedó contenido en la Biblia. Por eso los católicos hemos creído firmemente en la tradición viva de la Iglesia. Es decir, la palabra de Dios se transmitió de manera escrita en la Sagrada Escritura, pero también de manera oral en la Sagrada Tradición. Hay cuestiones que no quedaron consignadas en la Biblia, pero siguen siendo revelación de Dios. Por ejemplo, que la Virgen subió al cielo, no aparece en la Biblia, pero es revelación de Dios porque lo sabemos por tradición. Es decir, los apóstoles lo contaron a sus discípulos a su vez a sus otros discípulos, y así llegó hasta nosotros. Algunas de estas cosas quedaron escritas, otras no. Hay cosas muy importantes que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la muerte de San Pedro no aparece en la Biblia, aún siendo el primer papa. Tampoco aparece la muerte del apóstol San Pablo, ni la muerte de San José. En fin, estamos hablando de muchas cosas que no aparecen en la Biblia, y porque no aparezcan no significa que no sucedieron. Lo único que significa es que Dios quiso que algunas cuestiones importantísimas, por supuesto, quedaran consignadas en la Sagrada Escritura y otras quedaran transmitidas a través de la tradición viva de la Iglesia. Esto es importante. De manera que cuando algún hermano quiera confundirte preguntándote en qué parte de la Biblia está esto, tú le vas a decir: querido hermano, muéstrame tú un versículo bíblico que diga todo lo que un cristiano debe hacer y creer debe estar en la Biblia. Es lo que los protestantes han llamado la sola escritura, es decir, solo la Biblia. Ellos dicen que todo debe tener fundamento bíblico. Lo curioso es que el concepto de sola escritura no tiene fundamento bíblico. Es decir, no hay un solo texto bíblico que diga que todo tiene que estar en la Biblia. Al contrario, como lo acabamos de ver, hay textos bíblicos que con seguridad aclaran que no todo quedó consignado. Y por eso debemos confiar en la autoridad de la Iglesia, que a través del magisterio interpreta auténticamente la palabra de Dios, tanto escrita, que está en la Biblia, como oral, que está transmitida a través de la tradición. Oremos. Amado Señor, hoy me doy cuenta que soy un discípulo amado para ti, pero que depende de mí mantenerme en ese amor. Yo te suplico me concedas la fuerza para hacerlo. Te quiero pedir que arranques de mi corazón toda envidia, toda comparación inútil con otras personas que pueda estar deteniéndome en mi camino espiritual. Más bien, Señor, concédeme la gracia de abrirme a tu espíritu para que pueda realizar aquello que quieres de mí. Finalmente, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Gracias por la tradición, gracias por la Iglesia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, eres discípulo amado. Segundo, no te compares. Tercero, ¿en qué parte de la Biblia está esto? Compromiso. Vamos a rezar el Santo Rosario pidiendo la gracia del Espíritu Santo en Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.